Me da mucho gusto saludar esta mañana en la mesa de trabajo a el periodista y académico Jorge Calles Santillana, y es que don Jorge Fausto Calles Broca hoy cumple 20 años de fallecido. Él fue el fundador y empresario mexicano de medios de comunicación, fundador del diario Presente, un periódico que sin duda alguna pues marcó muchos acontecimientos importantes, y qué mejor que recordarlo en esta charla con su hijo Jorge Calles Santillana, que está esta mañana en XCBA Noticias. Jorge, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Muchísimas gracias por abrir el espacio. Te agradezco a nombre propio y de mis hermanos, ¿no? Es una fecha muy sensible para nosotros. Gracias. Sin duda alguna, 20 años sin tener a tu padre. Sí. ¿Qué representó para ti don Jorge Fausto Calles Broca y qué nos cuentas a 20 años de ausencia? Mira, mi padre fue una figura paterna muy importante, fue una persona extraordinaria. A mí me formó mucho él, ¿no? Y además es como un orgullo ser hijo de Jorge Calles Broca, porque hasta la fecha, yo no vivo aquí en Villahermosa, vivo en Puebla, pero cuando camino y me preguntan que si soy hijo, cuando ya desde que me dicen, ¿es usted hijo de don Jorge Calles Broca?, se me empieza a llenar el pecho, porque sé que vienen palabras muy bellas acerca de él, ¿no? La gente me refiere cosas muy, muy agradables de mi padre, lo respetan mucho, y eso es muy bonito, ¿no? Que tener un padre que es socialmente reconocido, que además es fundador de un periódico que trazó época en Tabasco. Estamos hablando, él lo funda en 1959. El 12 de febrero. El 12 de febrero del 59 sale la primera edición, y estamos hablando de que Villahermosa en esa época era, Tabasco era un estado que empezaba a surgir hacia el desarrollo. Todavía no estábamos muy comunicados con el centro del país. Empieza a haber desarrollo, es la época en la que gobierna Carlos Madrazo, y empieza a haber aquí una transformación de la cual Presente es parte de este proceso de desarrollo. Y mi padre forma parte de este proceso y adquiere no solamente una visibilidad, sino transmite una propuesta de servicio, que es en la que a nosotros los hijos nos forman, ¿no? Yo me acuerdo de niño que yo caminaba por la calle, yo era niño, ya adolescente, y lo saludaba a todo el mundo, y don Jorge, ya sabes, ¿no? Y yo me sentía, es mi papá. Entonces yo le decía, oye papá, ¿qué tal? Me decía, una lección importantísima de él era la humildad, y me decía, sí, mijo, qué bueno, me da gusto. Sí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es hacer bien las cosas. Y si me felicitan es porque piensan que estoy haciendo bien las cosas, pero eso es lo importante. Y esta fue una de las primeras lecciones que como padre yo aprendí. Hay que hacer bien las cosas, y además por hacerlas bien, por servir, y si te lo agradecen o no es secundario, ¿no? Y les toca enfrentar una época de desarrollo en todos los sentidos en el gobierno de Carlos Madrazo. Recuerdo 1958-1964, sí. Gobierna Tabasco Sí. con Carlos Madrazo. Y evidentemente Presente, Diario Presente, se consolida como un periódico con liderazgo, Sí. de mucho respeto al lector. Absolutamente, ¿no? Absoluta. Y además esta es una etapa muy bonita, porque en Tabasco hay gente muy culta, muy preparada, que escribe, que desarrolla artes, y entonces ante la presencia de Presente empiezan a acercarse gente que le interesa también la noticia, que le interesa el desarrollo, que le interesa el servicio, y empiezan a escribir y empiezan a surgir una serie de gente muy importantes, ¿no? Y son muchísimos, no voy a mencionar a los vivos porque omitiría, voy a referirme a gente que ya se nos adelantó, que fueron muy importantes. Mi padre a mí me puso a trabajar con él, esto es algo también que yo le agradezco. Desde la prepa a mí me llevaba al periódico, yo trabajaba con él en el periódico, y yo conocí mucha gente ahí de primer nivel. ¿Cómo era don Jorge Calles en casa, cuando no era periodista, cuando no era empresario? Qué buena pregunta. Ese Jorge Calles del que todo el mundo respetaba, que todo el mundo admiraba, suele ocurrir que esos personajes que son así muy admirables en la calle,
en casa son diferentes. Pues yo puedo decir, mi padre era todo lo respetable y todo lo admirable que era en la calle, lo era en la casa, pero además mucho mejor porque ahí se manifestaba como el ser humano que era. Mi padre tenía un gran sentido del humor. Y además mi madre acostumbraba que teníamos que comer todos juntos. Mi padre por sus horarios llegaba tarde a casa, teníamos que esperarlo, comíamos todos juntos. Una muy buena costumbre. Es una bellísima costumbre. No, eso fue sensacional porque ahí reíamos mucho. Yo no recuerdo un día en el que en mi casa no hubiera risas. ¿Cuál es el gesto que más se acuerda de Jorge Calles? Linda pregunta, te la agradezco. Cada vez que yo hablo de mi padre, la imagen que tengo es en sus primeros 70 años, con una sonrisa muy agradable, muy humana, como saludando a la gente, como diciendo, estamos, ¿no? Yo tengo esa imagen, mi padre era una persona muy alta y estaba un poco doblado así, y lo veo con su camisa de cuadros, un pantalón gris, sus lentes y sonriendo, y transmitiendo esa humanidad, ese buen ser que era, ¿no? Yo como padre, yo lo quiero muchísimo. Yo digo en todos lados, si mis hijos me llegan a querer la mitad de lo que yo quise, admiré a mi padre, me muero tranquilo. Y entre hermanos seguramente platican, se acuerdan algún tipo de reunión. Estas fechas son proclives para recordar a los ausentes. Tú no tienes a tu padre, no, yo tampoco lo tengo y la verdad es que recuerdo muchos gestos. Pero ¿cuál es la enseñanza que recuerda Jorge Calles Santillana, al igual que sus hermanos Carlos, Pati, Tere, de su padre? Esta que te decía, si las cosas, es decir, lo que importa es el servicio. Y alguna vez lo invitaron a ser político y yo estaba chico y le ofrecieron, creo, una presidencia municipal. ¿Y qué les dijo? A mí, cuando yo le dije, ¿por qué no quisiste? Me dijo, yo no soy político, me dijo, yo soy periodista. Pero hay gente que está confundiendo hoy en día ya el periodismo como una oportunidad. Así es. Para participar en política y están completamente equivocados. ¿Se respeta? Claro. Pero creo que no hay que cambiar y distorsionar el sentido del periodismo. Absolutamente. Mi padre me dijo, yo soy periodista, y me dijo, cuando te dediques a algo, sé eso y hazlo bien, y lo que hagas, hazlo bien, y además con espíritu de servicio. Esa es una enseñanza absoluta, muy fuerte de mi padre, que yo la he hecho, yo la adopté, y he tratado de ser coherente con esto. Esta es una enseñanza brutal de mi padre. Don Jorge fallece en el año 2005. Sí. Y evidentemente, pues hay un cúmulo de anécdotas, ¿no? de él sobre el diario Presente y sobre los acontecimientos que se vivieron. Luego, pues hubo un proceso para ir diferenciando lo que es la familia y lo que es el periodismo. Bueno, sobre todo en la época del químico Andrés Granier. Sí, claro. Melo, ¿no? Porque sí. Finalmente, pues ha de ser muy diferente tener al gobernante en casa y siendo de un periódico. A mi padre le tocó la fortuna de ya haber fallecido. ¿Qué hubiera dicho si, no lo sé, si tu hermana Tere le hubiera comentado, oye papá, pues fíjate que Andrés quiere ser gobernador? A mi padre le tocó, ¿qué le hubiera dicho? A mi padre le tocó la presidencia municipal de mi cuñado Andrés y no le gustaba mucho. Es decir, claro, sí respetaba y mi padre con Andrés tenía una muy buena relación. Pero mi papá decía, ¿por qué se meten en esto? ¿No? Esa era la pregunta de mi papá. Yo creo que si mi padre hubiera vivido cuando mi cuñado fue gobernador, habría estado inquieto, es decir, preocupado. Terminamos de platicar con Jorge Calles Santillana, al regresar de la pausa. Importante recordar, el diario Presente desde 1959 dio muchos acontecimientos importantes, cubrió información delicada, recordamos por supuesto las inundaciones. Sí. Todas ellas, todo ese equipo que estuvo ahí pendiente, y el Presente, diario Presente, con esa línea editorial de respeto al lector, nunca cambió. Hoy cumple 20 años de fallecido don Jorge Fausto Calles Broca, como ustedes saben, fundador del diario Presente, un periódico que nace desde 1959 a la luz pública. Y Jorge Calles Santillana,
¿qué creías que era, o que pensaba don Jorge Calles, si alguna vez lo comentó, que era lo más sagrado del periodismo? Bueno, él lo que decía era servir, y él tenía esa frase que decía pensar antes que nada en Tabasco, ¿no? Y esa era la idea del presente, esa era su idea de periodismo, es decir, los medios y la esfera pública está al servicio de la comunidad, al servicio de Tabasco, antes que intereses particulares, intereses propios, el servicio público, el interés común, social, ¿no? Esta era su huella, ¿no? Su marca. Si viviera don Jorge Calles Broca, ¿qué pensaría del periodismo actual? Uy, es una buena pregunta. No creo que le gustaría mucho, ¿no? Es decir, no, en primer lugar, no le gustaría estar viviendo en la sociedad polarizada en que se está convirtiendo todo el mundo, pero en México lo estamos viendo, porque él era todo menos partidario de la exclusión o de la descalificación. Al contrario, el padre era una persona abierta a la argumentación, a escuchar razones, y esta era la idea del periodismo, ¿no? Hablemos, informemos, debatamos, escuchemos. Hoy estamos cerrados a escuchar, hoy estamos comprometidos con reafirmar lo que yo creo y descalificarte a ti porque piensas diferente a mí, y si es posible, pues que desaparezcas, ¿no? Eliminarte, por lo menos te elimino verbalmente. Estaría muy preocupado, como estamos muy preocupados todos, yo estoy muy preocupado, yo estoy formado en la línea de mi padre, yo practico el periodismo y lo que menos hago es evito la estridencia, evito la descalificación, argumento, y hay muchas veces que me dicen, es que no estoy de acuerdo contigo, bienvenido, ¿no? Dame otras razones, lo platicamos. ¿Sigues la línea editorial? ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues haciendo periodismo? Yo escribo, sí, escribo, yo vivo en Puebla, escribo allá en Puebla, y también tengo una cápsula en un noticiero televisivo matutino los viernes. ¿Qué empresa? De Televisa. Doy una pequeña nota editorial y escribo ahí en Puebla, y algo de lo que escribo se reproduce aquí en Presente, ¿sí? Bien. Sin temor a equivocarme, yo creo que a lo mejor tuviste la oportunidad de ver a tu papá tomar una decisión difícil, que dijera, que le costara decidir algo por una cuestión que, aunque no hubiera estado de acuerdo, ¿la tomó o no era así? No me tocó, no tengo registro de alguna situación así, ¿no? Y si la tomó, no la conversó, no supe de algo así. Si tuvieras a tu padre enfrente de ti en este momento, ¿qué le dirías? Gracias, te amo. ¿Se lo dijiste en vida? Claro, se lo dije. ¿Nunca te guardaste un sentimiento? Porque muchas veces estilas que yo estoy grande, yo no puedo decir te amo, yo no puedo abrazar, no puedo besar. Fíjate, esto es interesante, mi padre y mi madre no eran lo cariñoso, ¿no? Así de que te abrazaban y todo esto, ¿no? Pero bueno, manifestaban su amor de otra manera. Cuando mi madre murió en 2003 y pasó por un proceso de muerte muy feo, muy doloroso, estuvo en terapia intensiva y todas estas cuestiones. Yo me quedé con un sentimiento muy fuerte porque yo me negaba a aceptar su muerte. Mis hermanos me dijeron, entra a despedirte. Yo le dije, no se va a morir, y se murió en la noche, quedé muy mal. Mi padre queda solo y yo venía de Puebla a veces cada 15 días a quedarme un fin de semana, y como yo le debía a mi mamá eso, mi papá no estaba muriendo, pero lo abracé un día que estaba sentado en la cama, le dije, papá, y como no estaba acostumbrado a los otros, reaccionó así de que, ¿qué pasa? No, le dije, no, papá, nada, quiero decirte que te quiero, que te amo, que fuiste un gran padre. ¿Se lo dijiste? Claro que se lo dije, yo no podía, se lo quedé debiendo a mi mamá. ¿Qué le dices a quienes tienen a sus papás vivos y no les dicen ni siquiera buenos días? Que les expresen su amor. Vamos, yo siempre he dicho que el ciclo de la vida debería de ser al revés. Primero ser padres y luego hijos, porque los padres somos capaces de conocer el amor absoluto, y los hijos hacia los padres los sentimos, los damos por hechos. Hasta que se nos empiezan a ir nos damos cuenta de esto, y nos falta expresarles, decirles, papá, te amo.
¿Le pediste alguna vez disculpas por algún acto que hayas cometido y que le haya dolido y haya dicho, Jorge, ¿cómo no? ¿Por qué hiciste esto? No, yo te platico brevemente. En no sé qué año, los 80, me piden a mí un artículo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, un artículo sobre el periodismo tabasqueño, escribo el artículo y digamos que esa fue una manera de cortar el cordón umbilical, y hay una crítica a la línea editorial de Presente, y a esto a mi papá le duele mucho, le duele en el alma y me retira el habla, me dejó de hablar un tiempo. Y mi mamá me decía, mi papá tenía una columna que se llamaba Aquí Entre Nos, que firmaba Pepe Carioca. Pepe Carioca, claro. Entonces yo dije ahí que él escribía, porque a mí me gustaba cómo escribía, y mi mamá me decía que mi papá se había enojado porque yo había revelado la identidad de Pepe Carioca. Le dije, mamá, por Dios, en Tabasco todo el mundo sabe que Pepe Carioca es mi papá, no es cierto. Le dolió lo que yo escribí. ¿Qué escribiste? Una crítica, una revisión del periodismo tabasqueño, y había una crítica fuerte a la línea editorial de Presente de mi padre, ¿no? Es decir, ¿y ahí entonces no lo toleró? Le dolió. ¿Y qué te dijo? Oye, Jorge. Jamás me dijo nada, me dejó de hablar. Un tiempo. Pues lo peor, el silencio. No? Y un amigo me dijo, oye, ¿se quiere reproducir este texto en el Universal? Dije, no, ahí está, ya quedó ahí. Ahí entendiste. Y mi padre me dejó de hablar, pero un día estábamos desayunando y de repente me dice, estaba yo de vacaciones acá, ¿y cómo te está yendo en Puebla, hijo? Ya, le doy vuelta a la página. Volteo, ¿cómo? ¿Me estás hablando? Su manera de decirme, no pasa nada, no pasa. Sigue. Es decir, eres mi hijo y te quiero y es tu problema. Y finalmente, cuando la gente habla de Jorge Calles Broca, ¿qué sientes en el corazón? Mucho orgullo, me siento muy satisfecho de haber tenido el padre que tuve, que para mí en casa no era Jorge Calles Broca, era el ser humano, mi padre, padrísimo, siento muy bien y cada vez que me hablan muy bien. Y te cuento una anécdota del funeral que es brutal. Llego al funeral de mi padre, ya estaba lleno de gente, todo el mundo te da las condolencias, unos más sentidas que otras. Me quiero apartar, me siento en una silla al lado del féretro y estaba yo dándole vueltas, memorias con mi padre, y de repente volteo y tenía yo una señora yo en ese momento iba a cumplir 50 años, dije, es una anciana, ahorita que yo voy a cumplir 70, me parecía que era una jovencita. Sí. Estaba quizá en sus últimos 60, una señora muy humilde, la piel arrugada, vestimenta muy humilde, descalza, y me dice, ¿es usted hijo de don Jorge? Y no se me olvida todo, no agrego ni quito una palabra. Le dije, sí señora, dígame, usted no me conoce, pero yo sí conocí a su padre, porque yo vendí el periódico muchos años. Levanta la mano y me ofrece una veladora en un vaso con una estampa de la Virgen de Guadalupe. Era el 12 de diciembre. Me dice, enciéndale usted esta veladora a su padre para que descanse en paz, se lo merece. Y remata y me deja frito. Su padre fue todo un caballero. Qué bonito, qué bonito. Agarro la veladora y me quedo en shock, la señora se va, y cuando reacciono, salgo a buscarla, ya se había ido. No le pregunté quién es usted, debía haberla sentada, pero es que me quedé en shock. Qué bonito hoy recordar el 12 de diciembre a un periodista que dejó bastante huella importante y un legado muy claro, don Jorge Fausto Calles Broca. Gracias, Jorge Calles Santillana, por venir a XBA, por recordarlo aquí con nosotros, y pensamos igual que la señora. Tu padre fue un gran caballero. Gracias. Y yo estoy seguro que ese legado, ese ejemplo, lo van a seguir llevando toda la vida. Claro. Así que, supongo que harán misa, ¿nada? No hemos programado nada, vamos a comer en casa, a celebrar, a recordar cosas, pero hasta ahí... Pues ahí nos los saludas a todos en la mesa. ¿Cómo no? Claro que sí. Y de verdad que gracias por la confianza de venir a XBA y platicar con nosotros de un gran periodista como fue don Jorge Calles Broca. Muchísimas gracias a ti por darnos el espacio. Gracias, Jorge. Quedo agradecidísimo. No, hombre, con mucho gusto. Jorge Calles Santillana. Y te manda saludos nuestro director general Alejandro Pasos. Gracias, igualmente. Un abrazo.
Hacemos una pausa. Esta entrevista la pueden ver en nuestro canal de YouTube XCBA Tabasco. Volvemos.